Vamos a poner a grabar. Ya hemos eliminado la gallega y ahora tenemos una yankee que nos dice que están grabando. Bueno, preferencias, ninguna. Vamos con COVID y después abrimos, esto no, voy a actualizarlo en 20, 30 minutos no más, y después abrimos el juego a preguntas o dudas sobre indemnización, liquidaciones y multas, que imagino que a esta altura ya lo deberían haber estado refrescando para el parcial. Así que, ¿qué vamos a hacer con el tema de las disposiciones de COVID? No los voy a marear con números de decretos y resoluciones, porque están en la carpeta de PEDCO, yo los he mantenido actualizados, pero como han habido gran cantidad de disposiciones y prórroga de muchas de las disposiciones que están vigentes, me interesaría que se queden con lo conceptual, es decir, qué está pasando o qué es lo que está pasando hoy producto de la pandemia del COVID-19 en el mundo del derecho laboral. Lo primero que hay que recordar, que esto sí lo hemos mencionado y lo hemos visto con anterioridad, es que en el año 2019 todavía el COVID no era un problema, al menos en gran parte del mundo. El Estado Nacional dictó un decreto, que es el famoso decreto 34, que es el que puse aquí en pantalla para ver, donde en el marco de una emergencia de carácter general, resolvió aplicar nuevamente lo que ya se conocía en la Argentina como la famosa doble indemnización. ¿Por qué ya se conocía en la Argentina? Porque en la crisis de 2001-2002 tuvimos por primera vez la vigencia durante casi 5 años de también lo que se denominó la doble indemnización, que es el efecto de duplicar el valor de la indemnización básicamente del artículo 245. ¿Qué me interesa que hoy veamos o conceptualmente entendamos respecto de este decreto? Primero, que el decreto ha sido prorrogado y la prórroga que tiene hasta la fecha es al 31 de diciembre del 2021, con lo cual los alcances iniciales que tuvo el decreto 34 en diciembre del 2019 se han extendido hasta, por ahora, 31 de diciembre 2020. O sea que vamos a tener todos los meses que quedan de aquí a fin de año todavía vigente la doble indemnización. ¿Qué implica o qué alcance tiene la doble indemnización? Y esto sí ya es un tema un poquito más, si se quiere, conceptual o de discusión doctrinaria, para saber qué es lo que se duplica. Si ustedes van a la letra del decreto, van a ver que en principio lo que se duplican son las indemnizaciones. Dice el artículo 2, un segundo. En caso de despido sin causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente con conformidad a la legislación vigente. Y aclara el tercero. La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Entonces, primer aclaración. ¿Qué es lo que en principio se duplican? Las indemnizaciones. No dice solo el 245, sino que lo que da a entender es que se duplican claramente en el artículo tercero todos aquellos rubros que fueran de alcance indemnizatorio. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que como rubros indemnizatorios también son la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, algunos autores claramente sostienen que las vacaciones no gozadas proporcionales también son indemnizatorias, todos esos rubros también se duplicarían. ¿Y qué pasa con aquellas indemnizaciones especiales? Como por ejemplo la indemnización de la trabajadora mujer embarazada, o la indemnización del matrimonio, o la indemnización del trabajador tutelado. Son todas indemnizaciones, también se duplicarían. Para gran parte de la doctrina, también el alcance es que todo aquel rubro que sea indemnizatorio está alcanzado por la duplicidad del decreto 34 en el artículo tercero. Ahora, algo que no dije y que es importante remarcar de la diferencia de este 34 del 2019 a la prórroga que se le dio, que cuando se resolvió prorrogarlo, se generó un límite al monto
de la duplicidad. ¿Qué es esto? Lo voy a poner el número para ver si lo puedo hacer graficarlo. Si yo tengo derecho a cobrar 1.000.000 de pesos por indemnizaciones, si aplico la duplicidad tal como la estamos explicando del artículo 34, se supone que tendría 1.000.000 de pesos más por efecto de la doble. Pues esto en la actualidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando se le dio la prórroga al 31 de diciembre de 2021, el nuevo decreto lo que ha dicho es que el monto de la duplicidad tiene un tope, está topeado en 500.000 pesos. ¿Y esto en la práctica en qué consiste? Que si yo tengo 1.000.000 de monto indemnizatorio, no voy a cobrar 1.000.000 más por la duplicidad, sino que voy a cobrar hasta 500.000 pesos. O sea, el total sería 1.500.000. 1.000.000 de cálculo de indemnizaciones y 500 por la doble. Esto no siempre fue así. Durante la vigencia temporal del texto original del decreto 34 no había tope. El tope ha aparecido ahora y la vigencia del tope es con la prórroga al 31 de diciembre. ¿Se entendió esto? Porque esto fue un cambio, fue una novedad, y por supuesto que no es de un alcance masivo, porque no todo el mundo cobra más de 500.000 pesos de indemnización, pero en algunas actividades o en algunos cargos donde los ingresos son altos, el tope obviamente le pone un límite a la famosa doble indemnización como se la conoce. O sea que el tope, sí, Diego. El tope solamente es para la segunda mitad. Exacto, para el valor de lo que sería la doble, para lo que vos cobrarías por efecto de la doble, no para tu indemnización. Indemnización la vas a calcular en base al 245, aplicarás el tope de la base de cálculo, aplicarás Bisotti en caso de que sea confiscatorio, lo que ya hemos visto, y ahí vas a obtener un monto indemnizatorio. Lo que yo acabo de agregar es que ese monto indemnizatorio no solo es el 245, para la mayoría o mucha doctrina, como el artículo 3 dice, las indemnizaciones se le pueden sumar la sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, las indemnizaciones especiales que hubieran, etc. Ese valor que te dé, lo cobrás por valor puro de indemnización. Ahora, cuando vas a aplicar el tope, no podés duplicarlo, sino hasta 500.000 pesos. Si la cuenta te diera más de 500, está topeado en 500. Por supuesto que esto también puede ser objeto de alguna tacha de inconstitucionalidad y también podrá, de hecho va a haber debate, así como hay debate sobre la validez o no constitucional del tope, un debate menor, pero también lo hay, por ser una norma que era de carácter excepcional y transitoria, y ya estamos desde diciembre del 19 a diciembre del 21, es decir, estamos con 2 años de vigencia, vamos a estar con 2 años de vigencia de la norma. También van a haber planteos de inconstitucionalidad respecto del tope por el mismo efecto de Bisotti en términos de si es confiscatorio o no, si lo que voy a tener derecho a cobrar, supongamos que yo tengo una indemnización de 10 millones de pesos, voy a cobrar por la doble nada más que 500.000. Claramente hay un efecto sobre ese tope de la doble que es cuestionable. Pero eso lo dejemos abierto como para el debate y la interpretación. Yo lo que quiero es darles foto de lo que es la actualidad. Entonces, vuelvo y repasamos. Hoy, producto de este decreto 34, que es de diciembre del 2019, y es importante que retengan la fecha. ¿Por qué? Porque este decreto tiene otro efecto que ahora vamos a ver, muy directo respecto de las disposiciones de COVID. Pasó a tener importancia, y ahora voy a explicar por qué. La fecha de publicación en el boletín es del 13 de diciembre, la vigencia es del 13 de diciembre del 2019. Entonces, a partir de la vigencia del decreto, los montos indemnizatorios se duplican y a partir de hace unos meses, cuando se prorrogó la vigencia de este decreto, en su plazo de vigencia original se lo llevó al 31 de diciembre ahora del 2021, con un tope de 500.000 pesos. Ese es el tope que tiene. Otro escenario de discusión y que ya tiene jurisprudencia en el ámbito local, pero que es una discusión temporal que no va a ser tan trascendente para ustedes, salvo que se reciban en lo inmediato, es qué pasó con aquellos supuestos, por ejemplo, de trabajadores que estaban preavisados antes del 13 de diciembre y que su contrato preavisado se extinguía después del 13 de diciembre.
Es decir, ¿qué pasa con aquellos trabajadores cuya relación laboral estaba en proceso de extinción con preaviso, pero todavía no se había cumplido el plazo del preaviso? Alguna jurisprudencia de primera instancia en Neuquén tiene dicho que también son alcanzados por el decreto y que por lo tanto también se duplican los rubros indemnizatorios. Esto todavía, que yo sepa, no hay criterio de Cámara, ni mucho menos del Superior Tribunal, pero sí ya hay criterio de juzgados de grado, juzgados de primera instancia. Bien, ¿por qué dije tengan en cuenta la fecha? Porque cuando repasemos y veamos nuevamente las disposiciones de COVID, vamos a ver que esta fecha ha pasado a tener una incidencia muy importante. Porque en estas prórrogas, vamos a primero dar el piso. Saben ustedes, porque ya lo hemos explicado, que desde marzo, desde el 2020, producto de la emergencia del primer dictado de las primeras DNU sobre la pandemia, se prohibieron los despidos sin causa. Volvamos a ese concepto que ya lo hemos dado, pero para clarificar. Los DNU siguen diciendo, y el último, cuya prórroga vence ahora el 30 de junio, dicen que los despidos sin causa se encuentran prohibidos y son considerados nulos. Pero no solo los despidos sin causa, sino que también se encuentran prohibidos los despidos fundados en las denominadas causas económicas, es decir, aquellos cuya causa que se invoque sean la falta o disminución de trabajo o la fuerza mayor, los del 247 que ustedes ya conocen. Es decir, que más allá de que yo intente hacer o no procedimiento preventivo de crisis, están prohibidos también los despidos fundados en las causas económicas. Y no solo están prohibidos los despidos en causa económica, sino que también están prohibidas las suspensiones fundadas en causas económicas. Es decir, que el empleador tampoco puede invocar a los fines de suspender la falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor. Recordarán, que ya explicamos, que la única ventana que quedó abierta y que fue la que más se usó y de la que en algunos casos se hizo abuso, es la de las suspensiones concertadas del 223 bis. En la carpeta de PETCO van a encontrar los acuerdos marcos, por ejemplo, de petroleros, por ejemplo, de la UIA con la CGT, donde se fijaron pautas de cómo hacer esos acuerdos marcos. Ya hemos visto esa suspensión del 223 bis, que tiene dos características muy trascendentes. Una es que no está sujeta a plazo, y otra, que se negocia o se acuerda el pago de una suma compensatoria no remunerativa. O sea, lo que se ha hecho y lo que se hizo durante la emergencia para aquellas actividades que no podían ejecutarse o no podían realizarse es acordar suspensiones en los términos del 223. Entonces vuelvo, esto ya lo habíamos explicado en la clase anterior, clase que dimos sobre COVID, pero quiero que el concepto lo recuerden. Están y siguen prohibidos los despidos sin causa, siguen prohibidos los despidos fundados en causas económicas, falta de disminución de trabajo de fuerza mayor, y siguen prohibidas las suspensiones fundadas en las mismas causales. Es decir, que lo único que queda como puerta, como ventana, es 223 bis. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Bien. ¿Qué apareció como una novedad en una de estas prórrogas que se dieron de los decretos que fueron llevando las fechas hacia más adelante? Normalmente se están prorrogando por 60 días. Vamos a mostrarles, les voy a mostrar el último de los decretos. La resolución conjunta, un segundo. El decreto es el 345, que es el último. Lo tienen en pantalla. Este es el decreto de mayo, y que es el que ha prorrogado la prohibición. Voy a la parte nada más que nos interesa. Prorróguese hasta el 30 de junio del 2021, inclusive la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por causal o falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Prorróguese hasta el 30 de junio inclusive la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Es lo que acabamos de explicar.
Quedan exceptuados de esta prohibición y de los límites temporales previstos en los 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, las suspensiones efectuadas en los términos del 223 bis, o sea, se ratifica que la única forma o ventana que queda abierta es la del 223 bis. Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto en el artículo 2 del primer párrafo del artículo 3 no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales. ¿Qué pasó con esto? Recordarán que lo vimos en la clase que dimos COVID, que producto de esta disposición que consideraba carente de efectos o nulos a los despidos que se provocaban en violación del artículo primero, del artículo segundo del decreto, se dieron una gran catarata de acciones de reinstalación. ¿Qué eran las acciones de reinstalación? El trabajador que se recibía un despido sin causa o un despido fundado en falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, automáticamente iba al juez laboral competente y pedía, en función de la nulidad del despido, la reinstalación en el puesto de trabajo. Esto a partir de marzo del año pasado se dio en situaciones hasta bastante opinables y que están siendo discutidas, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la industria de la construcción, de la ley 22.250, trabajadores que ustedes ya saben no tienen estabilidad, la jurisprudencia, en algunos casos, cámaras de alteraciones del trabajo, o la Cámara de Trabajo de Chicoletti, o la Cámara de Trabajo de Roca, entendieron que estos trabajadores también estaban alcanzados por la prohibición. Por lo tanto, tampoco permitieron las extinciones en el caso de los trabajadores 22.250 y ordenaron la reinstalación. Esto está con, al menos que yo sepa, con casación en el Superior Tribunal. No conozco que el Superior Tribunal de Río Negro lo haya resuelto aún, pero me imagino que es inminente esta resolución. ¿Por qué puse el ejemplo de la construcción? Hay otro ejemplo también muy polémico, que es el del periodo de prueba. El trabajador que estaba en periodo de prueba, el artículo 92 bis, si era despedido, también fue por vía de la nulidad del despido y logró la reinstalación. Hay fallos favorables, hay fallos en contra y está siendo revisado. Pero ¿por qué puse el de la 22.250? Porque las prórrogas de las prohibiciones de despido, las últimas dos, incorporaron de forma expresa que los trabajadores de la construcción están excluidos, es decir, ya no están alcanzados, algunos dicen nunca lo estuvieron o no pudieron estarlo, pero bueno, ahora de manera expresa el decreto dice que los trabajadores de la construcción no quedan completos. ¿Y qué otra novedad introdujeron las prórrogas que está vinculado con esta fecha que les di del decreto 34? Que expresamente ahora se sostiene que los trabajadores que hayan ingresado o hayan sido contratados con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 34 no quedan alcanzados por la prohibición del despido, ni tampoco están alcanzados por la doble indemnización. Va de vuelta porque esto sí es trascendente y esto ha sido un cambio muy importante en lo que venían siendo las disposiciones de pandemia. Lo que ahora se sostienen los decretos, es que si la relación laboral comenzó con posterioridad al 13 de diciembre de 2019, fecha de entrada en vigencia del decreto 34 que acabamos de ver y poner en pantalla, esos trabajadores pueden ser despedidos. No hay prohibición de despido respecto de esos trabajadores. Y agregó algo más, no solo porque pueden ser despedidos, sino que no están alcanzados por la doble indemnización. Cosa que sí decía el decreto 34. El decreto 34 decía que solo quedaban comprendidos en el alcance de la doble indemnización las relaciones laborales que hubiesen sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de ese decreto, no las con posterioridad. Pues ahora las dos cosas se dan. Se puede despedir a alguien que haya sido ingresado con posterioridad al 13 de diciembre del 2019 y si se lo despide no tiene derecho a reclamar la doble. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque se ha generado esta doble categoría. Para saber si aplico la doble o no, y para saber si puedo despedir o no, un dato que es relevante es saber cuándo se inició la relación laboral. ¿Por qué? Porque expresamente ahora el DNU ha excluido. Esto lo vamos a ver reflejado aquí.
quiero remarcar este párrafo, que es, perdón, ¿no? Artículo 5. Las prohibiciones previstas en el presente decreto no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 3419, ni al sector público nacional, definido en el artículo 8 de la 2456, son modificaciones con independencia del régimen, eso no nos interesa. Segundo párrafo, que es el de la 2250. Quedan asimismo exceptuados y exceptuadas de tales prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal del trabajo para el personal de la industria de la construcción, regulados por la ley 2250. Como verán, el artículo 5, ya lo había dicho la prórroga anterior, esta es la segunda vez que se hace mención a lo mismo, ha generado un nuevo cambio, que es quiénes son los alcanzados por la prohibición, quiénes no, y a quiénes se le aplica la doble y a quiénes no. Entonces, el objetivo de esto, si bien estoy tratando de ser lo más concreto posible en lo que digo, no quiero irme con números de resoluciones o decretos porque los voy a marear, quiero ir a lo conceptual. Lo conceptual es que en la actualidad tenemos prorrogado al 30 de junio la prohibición de los decretos. Ustedes me pueden preguntar, bueno, profe, entonces tiene mucho sentido que estudiemos esto, porque si ya termina el 30 de junio, nosotros rendimos el parcial, y ya cuando vamos a ejercer casi que ni lo aplicamos. Yo les diría que sí, que tiene mucho sentido que lo estudien, no solo porque es importante que lo conozcan, sino porque la prórroga, tal como viene, se va a seguir dando. No sabemos hasta cuándo, pero se va a seguir dando, porque el fundamento de la prórroga no es un capricho del Poder Ejecutivo. El fundamento de la prórroga es que el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo del mercado laboral es devastador. Entonces, si no estuviera, por un lado, la prohibición de los despidos, y así y todo, la doble indemnización, pues el índice de desocupación en Argentina seguramente sería mucho más alto. Entonces, el sustento real de por qué se ha mantenido y se sigue prorrogando, yo creo que nada hace pensar de que esto no va a durar al menos hasta fin de año y eventualmente algunos meses más, entonces hay que ir viendo cómo se lo vaya a hacer. Algo que no terminé de aclarar, que dice este decreto y ya lo decía el anterior, es que cuando hablamos de que el despido es nulo, o que carece de efecto, después hay una cuestión técnica ahí entre la diferenciación de un concepto y otro, ahora se agregó que aún careciendo de efecto, si el trabajador lo consiente, tiene derecho a cobrar la doble indemnización. A ver si entendemos esta idea. ¿Por qué? Porque también al principio había alguna duda interpretativa respecto de qué pasaba con el trabajador que no quería iniciar la acción de reinstalación. Aquel que quería consentir el despido, un despido sin causa. Por ejemplo, el año pasado, en julio del 2020, me despedían. Bueno, yo no quería ir a un juzgado a que me reinstale, porque en realidad quería cobrar el monto indemnizatorio, por los motivos que sean. Bueno, parte de la doctrina decía esto no puede ser consentido, porque como el efecto es de nulidad, algunos hablaban de acto inexistente, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Aclaró y dijo que aún siendo nulo, si el trabajador consintiera el despido, tiene derecho a cobrar, por supuesto, los valores con la doble indemnización contemplado en el decreto 34. Siempre hablando de trabajadores ingresados con anterioridad a diciembre del 2019, porque si es con posterioridad, quedan. ¿Se entendió esto? ¿Se marearon? ¿Sí, no? Tengo tres o cuatro... profe, no se preocupe. Ya veníamos mareados desde antes. Gracias, Caro. Vos sos siempre una palabra de aliento para mí, entre que voy muy rápido y que no se entiende nada. Con todas las leyes que nos dio Cosentino y todo, ya estamos remareados para el parcial, así que... Yo lo que quiero transmitirte es que no vas a lograr cortar mi breve carrera de docente de 32 años, porque no pierdo mi capacidad de querer seguir explicando. Así que vos, por más buena onda que me tires, Carolina, voy a seguir el año que viene. No, profe, explicarle bien usted, no es por usted. No, es por el legislador, me imagino, sí, me imagino que es el legislador. Terminé este concepto para entender
cómo está la foto hoy respecto de esto, que es prohibición o no de despidos y doble indemnización. Hay mucho más de COVID en el mundo laboral, pero voy a solo mencionar otra cuestión que ha sido novedosa, que es la famosa resolución conjunta 4 del 2021, y que también la tienen en el material que les cargué en la carpeta de PETCO, que está vinculado con qué pasa con los trabajadores que estaban exceptuados de concurrir a trabajar por tener factores de riesgo, es decir, mayores de 60, embarazadas o con algún tipo de patología previamente determinada por el decreto, si se han vacunado o no y si pueden ser requeridos de presentarse a trabajar. Entonces, quiero poner ese tema para que mínimamente se queden con la idea y sepan que es un tema de muchísima actualidad y de muchísima polémica también. ¿Qué dice esta resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación? Que si un trabajador de aquellos exceptuados por factores de riesgo, vamos a tomar el ejemplo puntual de los mayores de 60, se ha vacunado, tiene una de las dosis de cualquiera de las vacunas que se están aplicando en la República Argentina, transcurridos 14 días con posterioridad a que fue vacunado, puede ser convocado por su empleador a que vaya a realizar tareas presenciales. Ya explicamos en su momento, pero recuerden que una de las primeras disposiciones que se tomaron al comienzo de la emergencia, en marzo del 2020, fue que determinados grupos, previamente así definidos por la autoridad de aplicaciones, fueron eximidos de prestar tareas presenciales. ¿Se acuerdan de esto? Y también lo vimos cuando vimos lo del teletrabajo. ¿Sí? Hay trabajadores que por tener factores de riesgo, el Poder Ejecutivo dijo, usted no vaya a trabajar, usted quédese en su casa. Primero era quédese cobrando el sueldo, después fue quédese cobrando una compensación económica no remunerativa, que es el equivalente al sueldo, pero quédese en su casa. ¿Qué tiene de nuevo o qué ha puesto esta resolución conjunta como tema a discutir o como tema polémico? Que pues ahora el propio Poder Ejecutivo dice, momento, por más que usted estaba eximido, como ya a quienes tienen los factores de riesgo han sido sobre todo los mayores de 60, los grupos etarios más altos, los primeros a los cuales se buscó en vacunar, si ya está vacunado y han transcurrido 14 días, pues puede ser convocado, y esta es una potestad del empleador, a que vaya y vuelva a cumplir tareas presenciales. Nada impedía que hiciera teletrabajo. Estamos hablando de las tareas presenciales. Siempre esto relacionado con el efecto del contagio de concurrir a trabajar al establecimiento. Ahora, dos aclaraciones respecto de esta resolución que tiene bastante polémica. Una es, ¿qué pasa el que no se quiere vacunar? La misma disposición dice que las partes deberán obrar de buena fe, pero es ratificar un principio de la ley contrato, digamos, el principio del derecho laboral. La buena fe es parte de los principios esenciales que ustedes han estudiado. Entonces, ¿qué ocurre con aquel que tiene más de 60 años, podría haberse vacunado, ya el listado en su zona pasó para los de 60, y cuando el empleador le requiere, bueno, indíqueme si se vacunó o no, dice, no, no me vacuné, no me quiero vacunar. Bueno, esto ha generado y está generando una serie de polémicas. ¿Por qué? Porque hay empleadores que están intimando lo mismo, a que vaya a trabajar aún teniendo factor de riesgo y no estando vacunado, en función de aplicar el principio de la buena fe. Hay trabajadores que están diciendo, no, este es un acto personal mío, que yo puedo tomar la decisión si hacerlo o no. Hay todo un tema muy interesante y hay algún fallo ya de la Comunidad Europea respecto de la obligatoriedad o no de la vacuna cuando se trata de una pandemia. O sea, hay una ventana inmensa. No voy a dar ni disposiciones ni voy a decir nada porque Caro va a decir que la mareo. Solo instalo el tema. Sepan de que a través de la resolución conjunta 4 se ha abierto toda una polémica de qué pasa con los que no se quieren vacunar. El otro tema, y no es COVID, sino que me ahogué, el otro tema es que no todos los que tienen factores de riesgo pueden, aún vacunados, ser convocados.
hay una disposición final de esta resolución conjunta que remite a otra resolución que dice cuáles factores de riesgo no pueden ser convocados a trabajar. Entonces, ojo, porque no todo el mundo, aún estando vacunado, ni con 2 dosis puede ser convocado a trabajar. Eso lo dejo nada más que sujeto a que lo analicen si alguno tiene la cuestión puntual para no mezclar más y no complicar más. Un último tema, gracias. Mi señora que vio que me estaba por morir y me dio agua para que me muera hidratándome. Un último tema. Profesor, Sí, Carolina. las compañeras hicieron preguntas en el chat. Bien, ahora voy. Un último tema vinculado con esto. Las que, no sé si lo vieron con Sergio, las enfermedades profesionales. Esta resolución es aplicable tanto en el ámbito privado como público. Sí, en principio sí es de alcance general. Hay que ver qué trabajadores estaban exceptuados o no. No sé a qué trabajadores del empleo público concretamente se refieren, pero en principio sí están utilizando el mismo mecanismo. La disposición conjunta habla de la primer dosis, Sol. Con la primer dosis, 14 días, puede ser convocado a trabajar. Bien. Creo que Sergio se los debe haber dado, o no sé si Ezequiel. ¿Qué pasa con el COVID y el ámbito de las enfermedades profesionales? ¿Lo saben? Georgina, ponele onda, te estás entre durmiendo y me pones cara de no quiero, no lo sé, no lo quiero saber. Estoy haciendo memoria y creo que no lo vimos. O sea, vimos los temas por separado, pero respecto a la situación actual no. ¿No? No me quiero equivocar por eso, creo que no, por lo menos yo. No lo dijo. No lo vimos. Zaira pone cara que sí, pero no quiere traicionar a nadie, me parece. No. Bien. Muy cortito, porque también lo van a ver en la propia resolución esta y en los decretos anteriores si leen alguno. Se generó una presunción respecto de la posibilidad de encuadrar al COVID como una enfermedad profesional en la medida que el mismo sea contraído por el hecho y en ocasión del trabajo. Factor de atribución bastante complejo de determinar, porque como estamos hablando de una pandemia, cuya difusión, obviamente, por eso es una pandemia, es generalizada, poder determinar si adquirí el virus del COVID en el ámbito del trabajo o en el ámbito familiar o en el ámbito de un supermercado es de suma complejidad. Pero de todos modos, lo que han hecho los decretos es por un lado, crear un fondo especial de sustentabilidad económica para las ART, que lo primero que dijeron es cómo hacemos para cubrir esto, pero crear un fondo y en función de eso, el COVID puede ser considerado una enfermedad profesional, se están denunciando como enfermedades profesionales cuando el trabajador así lo detecta y está cumpliendo tareas presenciales, y las ART han tenido distintas reacciones. También los decretos en este sentido han ido variando, lamentablemente, y originalmente para que se lo tomaran como una enfermedad profesional tenían que estar dentro de una región que estuviera durante lo denominado el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y no DISPO. Si estaba en DISPO no lo tomaban. Bueno, no quiero volverlos locos, solo les digo que hay todo también un tema a dilucidar respecto de la posibilidad de considerar a la enfermedad del COVID-19 como una enfermedad profesional en la medida que haya sido contraída por el hecho o en ocasión del trabajo. Ustedes podrán decirme, bueno, pero ¿cuál es la consecuencia en términos económicos? Si en función de la ley los 10 primeros días los paga el empleador y el COVID puede que tenga una situación patológica de 14 o 15 días, con lo cual, no, los problemas están con aquellos problemas más graves, donde las consecuencias no es necesario detallarlo, pero las consecuencias han llegado en un número muy importante a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con ese fallecimiento producto del COVID? Porque si fuese considerado una enfermedad profesional, la indemnización de ese fallecimiento estaría a cargo del RT como un fallecimiento producto de una enfermedad profesional. Entonces,
dejo el tema ahí abierto, no es un tema sencillo ni resuelto, está todo tomado muy con pinzas en función de lo que vienen sosteniendo los decretos y las posturas que están tomando las ART, y por supuesto se están empezando a abrir una cantidad de planteos judiciales en torno a esto. Bien, creo que con esto me daría por satisfecho. Si mínimamente les quedara un poco esta situación fáctica que estamos poniendo de en qué está impactando el punto del derecho laboral en estos tres temas, desde la prohibición de los despidos, la vigencia de la doble, recordar que la doble nació antes del COVID, pero que tiene plena aplicación, el tope de los 500.000 al valor de la doble, la resolución conjunta 4/2021 respecto a la posibilidad de ser convocado quien ya tiene una vacuna. Si estos conceptos los manejan sólidos, me doy por satisfecho, insisto, no para un parcial, por supuesto que sí para un final, y lo que creo es que el desafío es de ustedes, de seguir estos temas muy de cerca, porque están variando día a día, no sabemos cuánto más van a durar o no, esperemos que la pandemia cese en lo inmediato, pero va a haber toda una discusión y todo un coletazo de estas disposiciones de emergencia por la pandemia, que posiblemente aquellos que ya estén muy cerca de recibirse, se van a recibir y van a estar discutiendo estos temas. Así que les sugiero que lo sigan de cerca y que se mantengan actualizados en qué es lo que pasa con las emergencias COVID. ¿Alguna pregunta o duda respecto de esto puntual? Profe, Sí. yo quería consultarle recién cuando estaba explicando lo del despido cuando es nulo por ser antes del 13 de diciembre de 2019. Ahí lo que no puede es reclamar la doble indemnización, ¿no? ¿Eso era lo único? A ver, si el despido, vamos a ver cuándo fue contratado el trabajador, que esto es lo que nos importa, primero que nada. Si la relación laboral nació antes del 13 de diciembre, en principio no puede ser despedido. Si es despedido, va a tener derecho, y lo consiente, a reclamar la doble indemnización, con el tope de los 500.000 pesos. Ahora, si la contratación es posterior al 13 de diciembre del 2019, puede ser despedido sin causa y no va a poder reclamar la doble porque esas relaciones laborales no están alcanzadas por la doble. ¿Se entendió, Georgina? ¿Sí? Sí, profe, o sea que para ser claro, después de esa fecha que salió el decreto, ahí no se podía aplicar, o sea, los despidos. Y anteriormente sí. No, es que no sé si vos estás siendo, yo estoy siendo confuso, pero vos estás siendo más confusa que yo. A ver. Claro, entiendo que sí, o sea, la relación laboral es antes del 13 de diciembre y si se lo despedía antes del decreto, No había, no había problema. antes del decreto no había nada, no había ni doble ni prohibición de despido, porque la doble aparece a partir del 13 de diciembre y la prohibición de despido aparece a partir de marzo del 2019 con la pandemia, del 2020, perdón, con la pandemia. Entonces, ¿por qué este escenario es tan importante que lo vean? Porque como les dije varias veces cuando vimos extinción, todo lo que yo expliqué, o gran parte de lo que yo expliqué, está suspendido en su aplicación. Pues yo expliqué el despido sin causa, y yo dije que en el régimen de la estabilidad relativa impropia, en nuestro país, un empleador puede despedir en la medida que pague el 245. Pues bien, entonces, si usted se queda nada más que con eso, sin ver estas disposiciones actuales, pueden llegar a contestar algo mal, no en un parcial, sino en una recomendación, en alguien que les pregunte, che, ¿me pueden despedir? Sí, en este país se puede despedir mientras pague la indemnización. Esa es una respuesta que podemos dar en la medida que no esté vigente la emergencia del COVID. Porque en función de la emergencia no se puede despedir. Sí, Caro. Me mareé. Ya estaba mareada. Entonces, antes del decreto 345 de 2021, sí se podía despedir. No se podía despedir ¿Por al qué que había pusiste sido el decreto? contratado con posterioridad. Porque usted dijo que con el decreto 345 de 2021, yo anoté que usted dijo que eso sí pueden ser despedidos. Los con No, posterioridad del por 2019. suerte esto está grabado, así que podemos rebobinar la grabación.
Estás mezclando decretos. Acá el decreto importante es el decreto 34 del 2019. Ese decreto originalmente lo que creó fue la doble indemnización. Ese era el efecto que tenía ese decreto. ¿Qué pasa? Con el correr de la pandemia, el Poder Ejecutivo, porque esto no es el legislador, el Poder Ejecutivo, utilizó esa fecha, la fecha de entrada en vigencia del decreto 34, también para otro efecto. Dijo que los trabajadores contratados con posterioridad al decreto 34-2019 podían ser despedidos sin causa. Es decir, no quedaban comprendidos en la prohibición de los despidos. Esto no tiene nada que ver con la fecha del 345. El 345 lo que ha hecho es ha prorrogado al 30 de junio la prohibición de los despidos, que lo viene prorrogando ya en 4 o 5 veces anteriores. Caro, ¿me entendiste o no me entendiste? ¿Por dónde viene el mareo? Georgie, ayúdame vos que también estabas preguntando. Claro, yo lo que terminé de entender era eso. O sea, me había quedado la fecha del 13 de diciembre de 2019 y entendía que, o sea, es la fecha importante de si la relación laboral fue anterior o posterior. Exacto. Y si es anterior, entendí que se permitía la doble indemnización y el No, despido sin causa. si es anterior, Pues, no hay doble anterior. indemnización, porque la doble indemnización nació ahí. Y había despido común, no había prohibición de despido porque no había pandemia. Sí, Zaira, no, ahora te leo, a ver. Sí, Zaira dice, ¿se protegen las relaciones nacidas antes de diciembre del 2019? Sí, efectivamente. La decisión que tomó el Poder Ejecutivo es a esas relaciones, a las nacidas con anterioridad al 13 de diciembre de 2019, darle una protección adicional. ¿Cuál es? No van a poder ser despedidos y en caso de ser despedidos van a cobrar la doble indemnización. Si la relación laboral ha nacido con posterioridad al 13 de diciembre de 2019, van a poder ser despedidos y no van a cobrar doble indemnización. Claro, Sol, efectivamente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, lo último que lo jodo. ¿Cuál es No, el no, tope de Jordi, la lo doble que sea. indemnización? Sí, ¿Cuál era? Porque no sé si lo anoté bien. El tope de la 500.000 doble indemnización. pesos. 500.000 pesos. Entendido como tope de la doble indemnización, cobro mis rubros indemnizatorios íntegros, pero no puedo aplicar el mismo valor, salvo que sean hasta 500.000. Si llega a ser un valor superior a 500.000, cobro 500 por el efecto de la doble. Pero mi indemnización la cobro íntegra. Si da 10 millones, cobro 10 millones, no tengo problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas de esto, me someto a las preguntas y dudas que tengan respecto de extinción y multas. Porque no es que voy a dar una clase respecto de multas, sino que voy a evacuar dudas y consultas. Profe, Sí, Zaira. en el supuesto de la multa del artículo 132 bis de la Ley Contrato de Sí. Trabajo, Sí. según los apuntes, yo entendí que una vez que se extingue la relación laboral, no importa la causa, tiene Exacto. 30 días el empleador para demostrar que ha efectuado los depósitos correspondientes. Eso no Pasados surge, esos 30 días, eso no surge del surge el decreto. 132 bis. Eso surge del Sí, decreto sí, surge del decreto. 146. Ujú. Ujú. Pasados esos 30 días, el trabajador puede intimar por 2 días más. Una vez que pasaron esos 2 días, si el empleador sigue sin demostrar que ha efectuado los depósitos, recién ahí nace la multa de que el empleador le tiene que pagar el valor del último salario percibido por el trabajador por tiempo indefinido. O sea, va a ser siempre hasta tanto el empleador demuestre que ha efectuado los depósitos. Que ha ingresado las retenciones esas que hizo a los lugares correspondientes. Lo entendiste bien, perfecto. Bien.
¿Alguien más tiene alguna duda o esto lo manejan de manera perfecta? Mientras puedo yo. Sí, Zaira, dale. En la multa del artículo 1 de la Ley de Indemnizaciones Laborales. 25.323. Sí, esa. La multa del artículo 1 consiste entonces que la multa del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se va a incrementar al doble cuando al momento del despido se pruebe que esa relación estaba mal registrada o no registrada. Sí, lo único que Recién ahí. usaste la palabra multa y es la indemnización del 245, pero fue un furcio. La Claro. indemnización del 245. Claro, la multa sería el doble de la Exactamente. indemnización del 245. Exclusivamente el 245, porque el artículo primero habla nada más que del 245. Del A diferencia del 245. artículo segundo, que sí incluye a la indemnización sustitutiva de previso y la integración del mes Y de el 232. la En este otra. caso, en el artículo 2. Perdón, Sí. Zaira, una particularidad que también ahí tenés que recordar, que no es acumulable esta multa del artículo primero con las multas las de la de la ley de empleo. 24013, con las de la ley de empleo. Bien, el artículo Bien. segundo que me decías. Que nosotros habíamos visto que existe, o sea, que uno puede hacer sin ir a la mediación laboral obligatoria, puede hacer el trámite ante la autoridad administrativa laboral, pero en ese caso no puede reclamar la multa. En principio, Pero si el empleador elige esa vía de reclamo, digamos, quizás va a poder cobrar la indemnización que le corresponde, pero se va a quedar sin la multa. entiendo que estás diciendo el trabajador, no el empleador. Sí, el trabajador. Ok. Estás con la cabeza así, te están saliendo palabras que no tienen que ver con, pero yo te voy siguiendo. Sí. Lo que explicamos, y lo vamos a reiterar, es que para que la multa proceda, el artículo segundo dice que el trabajador se haya visto obligado a iniciar un trámite previo obligatorio o bien la vía judicial. El trámite previo obligatorio en la actualidad existe en la provincia de Río Negro porque hay mediación laboral obligatoria. No en Neuquén, pero también en Río Negro existe lo que se llama actuaciones administrativas laborales, o sea, el reclamo administrativo ante la Subsecretaría de Trabajo. Como ese reclamo administrativo no es obligatorio, sino que es voluntario, el trabajador si quiere lo hace y si no, no lo hace. Por lo tanto, si voy a la subsecretaría en Neuquén o en Río Negro y hago el reclamo voluntario, en principio no tendría derecho a reclamar la multa. Si le buscan una vuelta de tuerca más, y esto exclusivamente porque me lo preguntó Zaira, pero es un tema muy finito, técnico, como Río Negro, al poner la mediación laboral obligatoria, permite que se tienda por agotada la mediación si yo hice el reclamo en la Subsecretaría de Trabajo, donde también me dan un certificado de que agoté la instancia de conciliación, podría en ese caso invocar de que, como ya fui a la subsecretaría a un voluntario, pero lo hice para agotar la instancia de conciliación previa, podría reclamar la multa. Pero es una vueltita de tuerca muy finita, Zaira, que no sé si vale la pena que nos detengamos en eso. Yo lo que la ley dice es que si es previo y obligatorio, en ese caso sí puedo reclamar la multa. También recuerden el SECLO a nivel nacional, que es previo y obligatorio, entonces una vez agotado el SECLO, sí puedo reclamar la multa. Bien, ¿alguna otra? En el caso del artículo 8 de la Ley de Empleo, que la multa es el equivalente a una cuarta parte del total de las remuneraciones devengadas desde el inicio hasta la extinción. Por ejemplo, si el trabajador trabajó, yo que sé, 2 años, se suman todas las indemnizaciones de esos las remuneraciones de esos 2 años, y de eso se saca la cuarta parte que va a ser la indemnización. Sí. Y en ese caso el empleador paga eso y se extingue la relación. No tan sencillo. Recordá cómo era el sistema. Para que se apliquen las multas de la ley de empleo, vigente la relación laboral, el trabajador debe intimar a su empleador a que subsane el error o registre la relación. Lo debe hacer por un plazo de 30 días y debe en 24 horas, un plazo no mayor de 24 horas,
dar cuenta de ello, notificar a la AFIP. Es decir, que tiene que cumplir con todos esos requisitos previos. ¿Qué va a pasar? Si yo intimo y el empleador desconoce el defecto de registración o desconoce la relación laboral, lo que va a ocurrir es que yo voy a colocarme en situación de despido indirecto, porque la intimación la voy a hacer bajo ese apercibimiento de considerar eso como una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral, en términos del 240. Entonces, yo lo intimé, él me dice que no me conoce, yo hago efectivo el apercibimiento, extingo la relación laboral. Como ya la extinguí y cumplí con los requisitos, ahí voy a poder reclamar todos los rubros indemnizatorios que me correspondan, la indemnización del 245, la integración del mes de despido, el preaviso, todo, más las multas del artículo 8, o del artículo 9, o del artículo 10. Cualquiera de las tres multas. Por supuesto, cualquiera de las tres multas, en la medida que se dé el supuesto de cada una de las multas. Relación no registrada, relación mal registrada con la fecha de ingreso y relación parcialmente registrado las remuneraciones. Esos son los tres supuestos y siempre recuerden que la ley de empleo lo que toma es la misma pauta para los tres artículos, que es la cuarta parte de aquello que estuvo en negro. Toda la remuneración en negro, un pedazo de la remuneración desde que entré hasta que me registraron, y la diferencia de la suma que cobro por recibo y la que he cobrado por pre-recibo. Estos tres supuestos, a su vez, hay que tener presente la multa del 15, que es si producto de la registración que yo intimé, el empleador luego me despide en ese plazo de 2 años, o me obliga a que yo me coloque en situación de despido indirecto por alguna inconducta de él, puedo ahí pedir la duplicidad por la aplicación de la multa del artículo 15 del 245, de los montos indemnizatorios. Sí, Georgina, me vas a preguntar algo, me parece. Sí, profe, que entonces lo del artículo 8, 9 y 10 de la ley de trabajo, en esos no son, tampoco son acumulables, o sea, va a ir directamente por, ya sea si, por lo que dijo usted, si era por si la relación estaba en negro o si le estaban pagando mal, va a ir la cuarta parte que le corresponde. Pero pensémoslo juntos. Si es totalmente en negro, es la cuarta parte de todas las remuneraciones. Pero podría darse una combinación de que tengas una defectuosa registración con la fecha de entrada de la relación laboral y una remuneración mentirosa. ¿Me entendés la pregunta, Jordi? Va de vuelta. Vos empezaste el primero de... No. Pero que vos empezaste el 1 de enero del 2018 y te registraron el 1 de enero de 2019, con lo cual tuviste un año no registrado. Pero desde el 2019 que está registrada, vos cobrás 10.000 pesos por recibo y a vos te pagan 20.000 pesos en la mano. Con lo cual tenés dos defectos. Uno es el defecto de la fecha de alta, con lo cual sumás todas las remuneraciones y una cuarta parte de ese periodo que estuviste en negro te corresponde. Y tenés otro defecto, que es el defecto de la remuneración, que te están pagando parte del negro. Entonces, sumás la remuneración que te están pagando el negro y una cuarta parte de eso. Entonces, ahí podrías hacer jugar dos de los artículos de la multa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entonces las multas de la ley de empleo sí se pueden acumular, pero no con la ley de se dan los supuestos. Entre sí, si se dan los supuestos, sí. Lo que no podemos es 25.323 más 24.013. Eso lo dice, esa prohibición está en el artículo 1 de la 25.323. 25.323, artículo 1. Recuerden que explicamos que esa ley tiene dos supuestos totalmente distintos. El primero está vinculado con la no registración o defectuosa registración. El segundo con el no pago de las indemnizaciones, que eso es otra cosa. ¿Algo más? Doctor, que aún en la 24.013, los que no son acumulables por una cuestión lógica es directamente la no registración, que es el artículo 8, con el artículo 9 y 10. O sea, en ese caso se podrían vincular el 9 y el 10, pero no con el 8, que es directamente la falta de registración, tal cual. Sí.
Denise, se las presento, es una adscripta a la cátedra que está comenzando a participar, el cuatrimestre que viene va a estar a full, pero a partir de estas clases está participando, y por ahí me pareció ver a Laila Malhasian también como adscripta. Tenemos graduados y alumnos, tenemos 4 adscriptos que han comenzado este año con nosotros. Ahí está Laila, y me parece que había alguien más, pero no me acuerdo. Yo la veo comer a Zaira, y yo tengo cada vez más, unas papas, bueno, yo cada vez tengo más hambre, así que apuren las preguntas, porque ya olor a comida en casa va a empezar a ver. Bien, Lucía Sepúlveda, que está por ahí. Chiquillos, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Caro, ¿alguna confusión más a este gran debate de los decretos? ¿No? ¿Querés sumarle No, alguno? iba a preguntar si podíamos hacer una más cerca, una clase de consulta más cerca de parcial, capaz que es más, pero bueno, en este momento yo no estuve leyendo mucho porque he estado con otras materias. No, yo no tengo problema, yo soy materia dispuesta. Si ustedes quieren hacer una clase de consulta el día antes del parcial, lo hacemos. El parcial es el miércoles. Claro, el lunes o el miércoles cuando a usted le quede cómodo, porfis, porque... No tengo ningún problema. Si quieren el lunes es feriado, pero yo no tengo ningún problema. El martes igual también es feriado. En algunas cátedras no dan El martes es por el feriado. año nuevo mapuche. Por el año nuevo mapuche. En algunas cátedras no van a dar clases. Me parece que es como un asueto, Caro, no feriado. Ah, bueno. Asueto Pero- académico, creo que lo decretaron. Me declaro Claro, un clase no vamos a tener directamente. Me declaro un inculto absoluto, desconocía por completo eso, mi mayor respeto al pueblo mapuche, pero yo doy clase porque no es feriado nacional, y el lunes, aún siendo feriado nacional, si es necesario hacer la clase de consulta, la doy igual, no tengo problema. Así que, yo, Sol, sí, Sol quiere el lunes porque me quiere hacer laburar un feriado. Está bien, Sol, voy a laburar el feriado, te voy a cobrar el doble. Porque quiere festejar el año nuevo. Claro, el año nuevo mapuche. Yo no tengo problema, hagamos al revés. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, pónganse ustedes de acuerdo, me mandan un mail y me dicen, profe, ponela tal día, tal hora. Listo, yo pongo la clase el horario que les quede cómodo y el día que les quede cómodo. Pero traten de ponerse más o menos de acuerdo entre ustedes para que, y hacemos consultas de todos los temas del parcial, no simplemente de las multas. ¿Sí? También puede ser el miércoles 1 hora antes de rendir. Sol, te queda cómodo ahí, así ya alcanzaron a estudiar y el miércoles 1 hora antes, o podríamos repasar con las preguntas del parcial en mano, que ese sería otro mecanismo, Claro, y ahí me ya parece perfecto esa opción. ahí ya van tildando lo que corresponde. Bueno, besos a todos, me tentaron las papas de Zaira, me voy a ir a comer algo. Me Chao, avisan profe. cuándo, Muchas Chao, gracias, profe. profe. y ponemos la clase de consulta. Ustedes hagan la autoconsulta con el WhatsApp, con el grupo, y ahí me dicen cuándo tienen que la poner. Muchas gracias, profe. Genial, Listo, muchas profe. gracias, Beso. profe.